Y entonces vamos a recordar que la investigación, el proceso del método científico tiene dos marcos gigantes, digámoslo así. De eso se compone la investigación. El primero es el marco teórico, que ya lo vimos hace prácticamente un mes, eso fue el 15 de marzo, menos del mes con Mauricio. Entonces recordamos que el marco teórico se compone por una parte que es el marco contextual, o sea, donde nosotros vamos a describir la fundación o el espacio, ¿cierto? Donde el contexto es el municipio, el lugar donde vamos a hacer nuestra investigación. El otro es los antecedentes de investigación, que es el fuerte pues teórico, donde tenemos que hacer esa revisión muy sistemática, ya recordar que son cada investigación que no sea mayor a 5 años, que esté relacionado con estas categorías, recordar que yo no voy a encontrar las dos categorías de análisis, sino que una en una tesis, otra en otra, o relacionadas. Entonces voy a ir a extraer esa información que es muy valiosa y que los antecedentes me fundamentan a mí, mi marco conceptual, me ayudan a identificar esos autores. Luego tenemos entonces el marco conceptual, que es el desarrollo neto de esas dos categorías de analíticas con todos los autores, teorías pues que yo voy a fundamentar. Como yo le decía ahorita a Edwin, el marco de referencia de muchos de ustedes es la salud mental positiva, pero esa es la gran sombrilla donde yo voy a mirar mi fenómeno de investigación. Y ya mis categorías pues son más específicas, porque yo no puedo traer la salud mental, que es algo tan gigante. Eso es para un plan de desarrollo. Entonces, por eso decimos que es un marco de referencia. Entonces yo de allí, de esa gran sombrilla, ese océano, pues voy a trabajar el charquito, el pedacito nomás. Y para otras personas, pues que no todo el mundo tiene que manejar el marco normativo legal, pues hace parte también del marco teórico. Entonces recordar eso, que lo teórico son esos tres grandes marcos, que también en ese otro corpus, digamos, teórico de la investigación, pues tenemos la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos, que ya recordamos que la pregunta de investigación es la misma, el objetivo general, y que les enfaticé mucho que los objetivos deben desarrollarse con esos verbos grandes desde la taxonomía de Bloom. Sí, igual ahorita pues que ustedes me vayan enviando los avances, pues hacemos las revisiones respectivas. Y con lo de Rexy pues nos va a ayudar mucho porque precisamos aún más cositas, digámoslo así, que uno necesita. Entonces uno va ajustando. Bueno, entonces hoy nos vamos a dedicar al marco metodológico. ¿Qué es lo metodológico? ¿Qué significa? Lo metodológico es el método, ¿cierto? O sea, desde qué paradigma o enfoque me voy a parar yo, desde qué diseño de investigación, los instrumentos. Entonces, lo teórico es toda esa parte conceptual, ¿cierto? Esas líneas, corrientes teóricas. Entonces, es como si fuera la receta. Y lo metodológico es ya la preparación, es el proceso para yo poder ir a campo. Yo debo tener estos dos marcos, digámoslo, en un gran porcentaje desarrollado para poder ir a campo. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo en mi diseño una cartografía, una entrevista semiestructurada y demás, pues yo ya voy a campo y ya la tengo que tener lista, diseñada. Entonces sí es fundamental que podamos tener también la metodología antes de poder tener el aval de hacer la inmersión en campo. Si me están escuchando, están viendo la presentación. Sí, profe. Dice Sí, definición. profe. Sí. Sí, señora. Listo. Muchas gracias por confirmarme. Entonces, el marco metodológico lo define Sampieri como un conjunto de pasos, de técnicas, de procedimientos para abordar ese fenómeno de estudio. Eso ya está establecido pues por el método científico que inicia desde Bunge. Entonces, lo que nosotros hacemos es ajustar ese método, ¿cierto? Como esa preparación, como si fuera una receta. Voy a preparar el paso a paso, mezclo los ingredientes para tener un resultado. Bueno, entonces a mí el marco metodológico me implica, primero que yo me debo parar en un enfoque o un paradigma de estudio, ¿cierto? Ya sabemos que está lo quanti, lo quali o lo mixto. Para nuestro caso, pues todos ustedes van a hacer investigación quali, ninguno va a hacer quanti. Y mixto, recordamos que es la fusión de las dos paradigmas. Las investigaciones mixtas están dadas más para maestrías o doctorados, porque esa sí requiere que cuando uno hace mixta, uno tiene que hacer toda una metodología. Primero hago
lo cuantitativo, hipótesis, las contrasto, y luego sigo con la fase quali. Entonces hay como 5 formas de llegar a esas metodologías, donde uno puede empezar una a una, entonces van contrastando, o termino la fase quanti, después termino la fase quali, o al contrario, bueno, pero eso ustedes van a hacer esa inmersión cuando hagan maestrías o doctorados. También el marco metodológico me implica las fases, o sea, que el paso a paso, cómo construí todo mi proceso, que ahorita lo vamos a ampliar. Me indica a mí la población, que para lo cual hablamos de unidad de análisis y unidad de trabajo, mientras que en lo cuanti es la muestra, y que hay unas fórmulas para hacer muestreo, pero en este caso, pues, lo que tenemos son los criterios de selección de esa unidad de trabajo. También nos implica especificar y describir muy bien cuáles son las técnicas e instrumentos para recolectar esos datos, ¿cierto? Cómo recoger toda esa información mediante qué instrumentos y técnicas. Y recordamos que cada técnica está equiparable a su instrumento. Y por último, me indica a mí, yo debo tener muy claro cómo voy a procesar ese análisis, cómo lo voy a interpretar, cómo voy a hacer esas matrices, si las voy a hacer de manera manual o con un software. Entonces, todo eso es lo que a mí me implica ese marco metodológico. Entonces, vamos a empezar, pues, con el primer punto, que sería el enfoque. Entonces, ya como les dije, nuestro enfoque para todos ustedes es cualitativo. Entonces, yo tengo que pararme en un autor y definir mi investigación o mi estudio está basado en un paradigma cualitativo que según Sampieri o Battiani dice que es esto, u otro autor. Entonces, yo me paro desde allí porque me interesa ese autor o esa perspectiva, porque está más actualizado. O sea, lo ideal es que ustedes no solo se quedan en Sampieri y Battiani, que son los clásicos, sino que busquemos, digamos, otros autores. Los diseños, ¿cierto? Entonces, una vez que yo defina ese paradigma y me pare en qué autor desde lo cualitativo voy a describir o a enfatizar mi estudio, ya entonces voy a definir mi diseño. Los que vieron conmigo investigación cualitativa, recuerden que yo les fortalecí mucho, pues, o les hice mucho énfasis más bien en el corpus estructural y metodológico de la investigación cualitativa, que todo estudio tiene que tener ese soporte o esa base, que es lo fenomenológico, lo hermenéutico, que todo lo tienen como base, y que yo puedo hacer un estudio desde allí. Eso es tanto corpus teórico como metodológico, pero es el soporte de toda investigación, entonces yo lo tengo que tener claro. Recordamos que lo fenomenológico es el estudio de los fenómenos en sí, y la hermenéutica es de los textos. Si yo trabajo narrativas, entonces es un estudio más hermenéutico, es toda la palabra, el texto, el diálogo. Tenemos los estudios de caso, que tienen unas descripciones, es uno de los diseños, digamos, más comunes en investigación cualitativa. Me indica mi mínimo 5 casos con unas mismas características, y este es más diseñado para poblaciones como muy específicas, digámoslo así. Siempre se trabaja estudios de casos más centrados como a la salud, o a estudios no tan comunes, ¿cierto? A problemáticas o situaciones que son muy, muy específicas, como tipo Mónica, que ustedes ya la escucharon mucho, que ella trabajara el parricidio. Pues ahí la violencia es mucha en general, pero los asesinos que matan, asesinan a su propia familia, pues no es tan común, digamos, dentro del grueso de la población violenta. Entonces, por eso se hizo un estudio de caso. Tenemos las narrativas, que dentro de este diseño, pues es el que más tiene subdiseños, digámoslo así, o líneas de intervención, o más bien de recolectar los datos. Y como ahorita lo vamos a ver, pues digamos, para el caso de Ariadna, el diseño de ella es narrativo. Tenemos el etnometodológico, que tendríamos que mirar quién de ustedes podría apuntarle a ese diseño, el cual también busca poblaciones muy particulares y tiene una mirada pues como muy socioantropológica del fenómeno. Y por último, la IAP, que es el diseño de nuestro macroproyecto. Pues ninguno de ustedes puede hacer una IAP porque, como lo hemos observado y analizado, bueno, los que vieron conmigo cualitativa saben que es el diseño más extenso y que requiere mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, pues es el macroproyecto que uno lo va sumando. Ninguno de ustedes pues podría llegar a eso. Me gustaría que ustedes mismos de una vez vayan determinando cuál es su diseño, ¿cierto? O de una vez yo les ayudo con Ari para que a ustedes les quede como claro.
Entonces yo recuerdo, a ver, tenemos bajemos un momentico y ya seguimos. Entonces, Ariadna va a tener un diseño narrativo por tópicos. Ahorita miramos bien qué es tópicos. Entonces tenemos Edwin. ¿Edwin con quién? Con Luisa, profe. Luisa. Recuérdame cómo es su estudio. ¿Ustedes qué quieren? Para que una vez nos quede el diseño de ustedes. Sí, listo, profe. Nosotros, pues, el objetivo de nosotros es estudiar, digamos, las emociones positivas y los pilares de resiliencia, digamos, como el afrontamiento de los socorristas, cómo ellos, digamos, manejan las situaciones en cuanto a lo que realizan, a las circunstancias diarias. Entonces, es ver como esas emociones positivas, esos pilares que ellos, digamos, trabajan en la salud mental. Perfecto, si se centran en procesos cotidianos, sería entonces un estudio de caso. ¿Listo? Exactamente, listo, profe. Listo, sí. Ya que pues Jacqueline, como va a ser un proyecto más grande, ella se podría llegar a tener un tinte de IAP. Pero bueno, ya lo reviso con Jackie, porque Jackie va a trabajar, de una vez les cuento, ya va a trabajar un programa de proyecto de prevención del suicidio. Entonces, como va a mapear barrios y todo, sí tiene un tinte de investigación, acción participativa. Y como es en conjunto con la alcaldía de Chinchiná y demás, pues sí es posible verlo desde allí porque esos diseños requieren la inmersión de varios actores. Así se requiere. Bueno, el de Claudia Marcela, que es corporeidad, ¿cierto? Marcela, ¿es con quién? Buenas tardes, profe, sí, señora. Hola, ¿Cómo estás, profe? muy Estoy con bien. Catherine. Eso, con Katy, qué pena es que yo soy muy mala para los Sí, nombres y para acordarme. Como uno no los ve sino la fotico, entonces soy muy mala para eso. sí, Entonces, ustedes siguen en lo de corporeidad, ¿cierto? sí, señora. Profe, Listo, ella no pudo asistir el día de hoy porque está en unas consultas con la hija. perfecto. Entonces me pidió el favor de que si le comentara. Listo, entonces como ustedes es una construcción del cuerpo, es muy fenomenológico. Es netamente fenomenológico, listo. Porque es una categoría muy profunda, muy compleja, entonces es la construcción de un cuerpo, que es un fenómeno, digamos, muy inconsciente, consciente. Tiene unos matices muy profundos, entonces sería un estudio fenomenológico, no más, ¿sí? Ok, profe, listo. A no ser pues que usted ya le meta una narrativa al cuerpo que se complejiza mucho más, ya ustedes miran, le harán si se quieren meter en otro baile bien chévere, ya sería fenomenológico hermenéutico, pero por ahora sería fenomenológico, ¿sí? Ok, profe, listo. Lista. Cristina, que es de memoria histórica, ¿cierto, Cris? Sí, señora. Es Cristina Ramírez y es la Cristina, ¿cuál es? La Sí, misma. Sí, señora. Listo. Qué pena, no que no me acuerdo de la Ramírez. Sí, Listo. tranquila. Bueno, entonces como lo tuve de memoria histórica en el municipio de Chinchiná, que tiene que ver con las narrativas también, los relatos de vida. Es un estudio narrativo, ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Ya miraremos, hay que definir contigo bien, que eso no está claro, es el tipo de narrativa. ¿Sí? No puede ser relatos de vida, ¿no? Bueno, vamos a mirar si también puede ser por tópicos, pero netamente narrativo, sino que es que ese diseño requiere una puntualización de qué tipo de narrativa estamos hablando dentro de todos las posibilidades que eso tiene. Listo. Listo. El de Joana, ¿Joana es con quién? Joana Andrea Tangarife, no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Me recuerdas, porfis? Joana Andrea es con Lady Valencia, Es que no me acuerdo ya es que están trabajando. Es lo de la policía, el de la por lo que- policía, pero no me acuerdo qué es lo que van a mirar, para saber si es qué. es Aquí que no Andrea, sale. no sé, no, yo no sé, Andrea, si está ahí. Listo, entonces Laura Castaño, están haciendo monografías, ¿cierto? Laura Duque. Profe, te iba a decir algo que pena interrumpir.
Bien pueda. Que no hemos podido llenar la asistencia porque no nos deja. Por ejemplo, nos aparece un error y dice que no lo deja. Aparece como Ah, bueno. todos tenemos ese problema en este momento. Entonces, si quieres, Fue el correo. yo tomo pantallazo de la asistencia y te lo paso, ¿vale? No, pues hagamos primera. Ah, por aquí se dejaron algunos. Laura Castaño, Diana, Juliana, Pero Martín. a mí no me deja. Me Eh, parece que está, que aparece un error. O no sé si mis compañeros les A mí apareció el error y también, pueden. a mí también me aparece un sí, error. es que hay unos dejan, otros no. Listo, entonces yo les voy a llenar aquí Jacqueline. Me falta, está Martín. Ah, no, Martín ya lo llenó. Más bien ya lo lleno porque como algunos sí los deja, sí los dejó. Pero yo lo proyecto y verán, para que me acuerden. Y ahí me queda de una vez, como está en Excel. Bueno, profe, qué pena interrumpirla. No, Gracias. muchas gracias, antes a ti, gracias. Es Jacqueline Ospina Garzón. Es más, ¿qué me falta? Caterina Ariadna Palacio. Ah, sí, Kate. Porque recuerda que la asistencia es muy importante. Yo la descargo y listo. ¿Qué más me falta? Está Laura Castaño, Dayana, No, Juliana, pero Martín. Claudia Falta Marcela. Claudia. Ah, Claudia. ¿Claudia es qué apellido? Sánchez, Claudia Marcela Sánchez. Ah, Marcela Sánchez. Listo, muchas gracias. A usted, profe. Profe, yo. Bien. Isla Cristina Ramírez. Ana Isla, gracias. Cristina Ramírez. Listo. Ya terminamos. Sí, bueno, Sí, listo. gracias, Ana María. A ustedes muchas gracias. Sí, eso ha estado complejo. Pues mire que esta mañana para poder ingresar al correo me tocó ingresar por incógnito. Y sí me dejó entrar. Porque el sábado nada, el domingo nada. Porque yo estaba pendiente, yo dije, porque como este link me está con mi correo, no nos dejaría entrar. Pero bueno, al menos pudimos. Listo, entonces lo que es Joa. Ah, Joa todavía no tiene audio. A saber qué es lo que es ya lo de las policías, no me acuerdo. Laura, ¿cierto? Laura Castaño, Laura Duque están haciendo monografía, ¿cierto? Profe, no, Oh. yo soy Laura Castaño y yo estoy con Dayana. Nosotros estamos trabajando con los bomberos de Chinchiná. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema? El clima Perfecto. organizacional es lo que vamos a analizar. Ah, perfecto, sí. Ese puede ser en no metodológico. Listo, profe. Igual lo revisan y nos van contando a ver si lo podemos mirar así. Bueno, señora. Chévere, chévere que sea en no metodológico. Listo, Laurita Duque sí es monografía, Martín también monografía, Juliana Ceballos, monografía. No. Profe, yo estoy con los bomberos, pero de Ah, ya. Manizales. Ah, perfecto. Entonces ahorita me escribes, porque tengo otro contacto muy querido, otro bombero, que nos puede Bueno, ayudar señor. mucho. Tengo dos Ay, Martín también tenía, que yo le había pasado el del jefe de bomberos y tengo otro, señor. Entonces, ¿qué es lo que van a estudiar en los bomberos? Buenas prácticas en salud mental y el clima organizacional. Ah, listo, míralo también así. Buenas prácticas. Si es buenas prácticas, pero miramos si es estudio de caso o también en no metodológico como las compañeritas. Listo, entonces lo miramos en los dos. Sí, es que como eso depende de lo que uno quiera alcanzar. El diseño me lo dice a mí, es el objetivo. Entonces ya tendríamos que mirar muy bien si es estudio de caso o es no metodológico. Pero hay que hablar entonces con las otras compañeritas de... Ah, bueno, pero ¿sabe qué les propongo más bien?
Entonces hagamos el mismo estudio para que lo contrasten de Chinchina y Manizales, que sería muy chévere, o sea, que hagan lo mismo. Pero ustedes con Chinchina y los otros con Manizales. No sé si les parece. Y contrastan la información. A ver qué pasa. Porque a pesar que sea pues los mismos bomberos y una región muy cercana a la otra, puede que sean, por ser pueblo, hayan otras cosas diferentes, pues no sé. ¿Cómo la ven de que hagamos el mismo estudio? Listo, profe. Sí, Sí, profe. listo. Entonces ya es importante que se converse. Entonces sí, sería el mismo desde la clima organizacional, entonces sería etnometodológico. ¿Sí? Bueno, entonces aquí están viendo la diapositiva que dice diseños narrativos. Sí, 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 señor. pero lo que pasa es que a veces yo no sé por qué últimamente uno me toca que estar como ampliando la presentación porque a veces no deja verla. Bueno, entonces dentro de los diseños narrativos, como yo les decía, es el diseño que tiene como más aristas, digámoslo así, o una línea muy metodológica para no determinar cómo voy a hacer la narrativa. Es uno de los diseños que está tomando mucho más fuerza en los últimos años. Se está trabajando, pues ha cogido mucha fuerza en lo que es el tema de sanación, inclusive lo están mirando desde allí. De ahí lo que es todas las investigaciones que están haciendo en población con situación de desplazamiento, para hacer un ejercicio de sanación, de catártico, porque el mero hecho de yo contar, relatar mi experiencia, ya saben como psicólogas que eso es catarsis, entonces ayuda al proceso de sanación. Entonces es muy bello en ese sentido la narrativa. Inclusive pues todos los libros y todas las biografías, pues mire, es una narrativa de grandes autores, artistas, bueno. Entonces tenemos esos dos tipos de diseño, el autobiográfico. Hay muchas personas que hacen maestrías desde el pensamiento complejo de Morán, pues que eso es bien complejo, que hacen la obra de sí misma, ¿cierto? Inclusive esos estudios se pueden demorar más, que eso es hasta contradictorio, digámoslo así, o muy paradójico, de que yo me puedo demorar más autobiografía, o sea, mi obra soy yo, a ir a buscar otro fenómeno que uno pensaría, ¿cierto? Es mucho más complejo ir a analizar la violencia, bueno, el maltrato, otro tipo de fenómenos psicosociales, sino yo misma. Pero como lo revisan desde el paradigma de la complejidad, entonces por eso es muy complejo. La redundancia y lo vuelven así. Entonces no es que, o sea, les quería comentar eso, no es que quiere decir que yo voy a hacer mi autobiografía y que nací en tal año y que hice tal cosa, no, de eso no se trata. Es un ejercicio de introspección profunda, o sea, y siempre se hace desde ese paradigma de la complejidad. El biográfico, pues se hace, el biográfico se hace de personas que tengan un papel relevante, ¿cierto? Eso es más que todo para historiadores y demás, pues aquí no aplicaría. El tópico, que sería el caso pues de Ariadna, es que ella va a determinar, ella va a hacer una narrativa desde las autorreferentes, la salud mental de los psiquiatras, va a ser un ejercicio muy interesante. Y mirar los tópicos, o sea, qué ítems ella va a revisar. Me hago entender. Entonces, un ítem será un tópico teórico, un tópico categorial analítico. Entonces, podría ser el cuidado, el autocuidado de la higiene emocional del mismo psiquiatra, o ya tenemos que precisarlo, ¿cierto? Si lo hace por tópicos, o sea, ¿qué análisis categorial quisiera precisar? O lo podría hacer desde unos relatos de vida, o sea, como desde la misma experiencia del psiquiatra en su profesión, anécdotas que él haya tenido, el por qué quiso ser psiquiatra, cómo ve la salud mental en ese momento, su propia salud mental, la salud mental de sus colegas, bueno, lo podría también hacerlo así, ya habríamos que revisar el alcance, el objetivo, pero puede ser uno de estos dos. Y ya por no hacer análisis del discurso, ese es, dentro de todos los diseños narrativos, es el más difícil, porque uno tendría que ser un lingüista, digámoslo así, tendría que tener hasta un diplomado para análisis del discurso, porque esos son los que hacen los politólogos. Cuando hay, digamos, las conferencias o el discurso que hace
un presidente con otro. Entonces, esos son los análisis del discurso, a cada palabra, en el contexto, la acentuación, o sea, mira mucho lo gramatical y el lenguaje corporal. Entonces, realmente uno tendría que ser un lingüista, saber mucho de gramática, tendría que meterse pues mucho en grafología, en las palabras. Entonces, realmente para uno hacer un análisis del discurso, pues requeriría otros estudios. Pero es interesante pues uno recordar cuáles son los diseños narrativos. Entonces, para nuestro caso, digamos específicamente Ariadna y, bueno, para Neisla Cristina, que también es narrativo, es netamente de tópicos. ¿Por qué? Porque tenemos los tópicos ya muy bien especificados, que es el costumbrismo, entonces cuáles son la comida típica, los lugares. Entonces, ese tópico macro es el costumbrismo, el gran marco de referencia que es el patrimonio cultural cafetero. Entonces ya se lo tiene claro que es tópico. De pronto me estoy más bien orientando que Ariadna sea más bien relatos de vida. ¿O qué dices, Ari? Sí, de pronto lo que hemos hablado, más bien relatos. Uy, sí, profe, me encanta, me fascina ese. Hagámosle mejor por relatos. Sí, porque uno ya va precisando, entonces uno ya va ahondando en el diseño, lo va precisando, va tomando los autores y él mismo le va diciendo cuál es el desarrollo. Para Cristina y para Ari, realmente es el diseño narrativo, requiere de mucha precisión, los mismos autores, que hay unos autores muy interesantes, pues digamos, de relatos de ideas precisos. Ellos le dicen a uno cómo es que se genera sobre todo esa matriz de codificación del relato. ¿Qué significa un relato, cierto? Porque uno podría confundir el relato de vida con una autobiografía. Por eso les digo que cada uno de estos diseños requiere un paradigma, una corriente teórica muy profunda, como les decía ahorita, es desde la complejidad del autobiográfico. Y pues, estos autores son un poquito complejos, el de tópicos no tanto, es un poquito más el de relatos de vida, pero es algo muy bello, o sea, donde ustedes pueden sacar una gran riqueza y ahí genera unas reflexiones muy, muy interesantes, digámoslo así. Es muy rico pues que nos vayamos cada una con su diseño. Profe, Sí, buenas tardes. hola. Le pregunto, en el caso mío que voy a trabajar la inteligencia emocional, pero desde el área de mi trabajo, ¿cuál enfoque sería el mío? Ah, ya me acordé. Entonces, vuélveme a decir cómo es el tuyo. ¿Inteligencia emocional de qué? Es sobre la inteligencia emocional, pero yo no lo voy a trabajar ni con bomberos, ni con la Ya. policía, ni nada de eso, sino con mi grupo, en el área donde yo trabajo, que es en la primera curaduría urbana. ¿Y cuál es la otra categoría? Ay. Claro, que acuerda que siempre son dos, yo les enfatizo mucho. Inteligencia emocional, ¿y cuál es la otra? Que yo me No, acuerdo cuando lo hablamos, pero uno tiene que llegar a ahondar cuál es la otra. no, solamente tenía esa, lo de la inteligencia emocional. Sí, pero quedamos cojitos, como cuando una patica de tener 4 paticas, entonces una Bueno. mesa, nos cogíamos. Bueno, cuando son cosas muy precisas, muy de allí, pues tendría que ser como un estudio de pronto muy descriptivo, ya tenemos que revisar, o de pronto un estudio de casos, sino como me hace falta la otra categoría, y es muy del área tuya, de pronto se podría hacer como estudios de caso, pero mirar que los estudios de caso son cosas, son casos, digámoslo así, o poblaciones muy específicas que digamos es inteligencia emocional, pues todo el mundo debería tenerla, entonces en ese sentido pues no sería caso, entonces habría que mirarlo cuál sería la otra. Sería como desde la parte organizacional. Pero ese es el contexto, o sea, el Ya. contexto es organizacional, pero no, la categoría es analítica, teórica. Entonces estoy de caso no, porque es que tú, que inteligencia emocional, tendría que ser que allá todos fueran brillantes y tuvieran una inteligencia emocional única, pues que es la empresa más inteligente emocionalmente de la ciudad, y no creo, ¿cierto? No creo que ese sea el caso. Entonces no podría ser estudio de caso, ya tendríamos que mirar si de pronto narrativo, bueno, pero como te digo, no sé. Bienvenido, don Edwin, buenas noches. Ya lo conversamos cuando tengas clara la otra categoría. Listo, Listo, entonces profe, gracias. con mucho gusto, porque es muy importante pues que lo vayan teniendo, porque mi pretensión es que ustedes vayan avanzando, y que empiecen, o sea, como yo les dije, arranquen con la portada, con todo, con el documento de una vez.
Bueno, recordar que las técnicas de instrumentos de recolección de datos son fundamentales, que ustedes ya tienen que ir definiendo de acuerdo, o sea, el mismo diseño es el que a mí me dice qué técnica, ojo pues, vuelvo y le repito, el mismo diseño cualitativo me indica a mí qué técnica de instrumento voy a utilizar. Entonces es un estudio de caso, siempre es una entrevista a profundidad. El caso de Neila y de Ari, que es narrativas, entonces las narrativas también implican ¿cierto? Unas preguntas guía, o el mismo relato de vida, pues a mí lo puedo hacer por escrito, entonces tiene que ser un texto, pero con unas preguntas muy bien calibradas, digámoslo así. En el caso de Jackie, que va a ser, y las de etnometodología, ¿cierto? Todas las que son de bomberos, entonces sería un grupo de discusión, que sería interesante hacerlo desde allí, un grupo focal. Jackie, que va a ser IAP, entonces es cartografía social. Recuerde que la observación participante hace parte de todos los diseños, ¿cierto? Yo siempre tengo que hacer observación, hace parte. Sino que uno puede ahondar, digamos, lo que es la etnografía, de pronto la etnometodología me implica a mí más un diario de campo más preciso. Entonces sí lo requeriríamos. Entonces, como les digo, cada técnica me implica cada diseño, perdón, me implica la técnica, el instrumento, y yo la tengo que tener muy, muy clara. Bueno, muy importante en el marco metodológico, que yo escriba el instrumento. Entonces yo, si voy a hacer esa entrevista, ese grupo focal, recuerden que el grupo focal tiene un diseño, o sea, tiene diseño no, de la pregunta, ¿cierto? O sea, la técnica de la entrevista del grupo focal y el instrumento para colectar los datos es una guía de preguntas. Entonces yo tengo que construir esas preguntas. Entonces yo tengo que referenciar el instrumento y decir si es una entrevista, desde qué autor voy a decir qué quiere decir la entrevista. Y sabemos que hay diferentes tipos de entrevista. Hay estructurada, semiestructurada y a profundidad. Entonces tengo que decir, si voy a hacer un estudio de caso, entonces la entrevista a profundidad, según tal autor, dice esto y esto, y me paro desde allí, desde esa definición. Ustedes tienen que contar cómo fue el proceso de construcción de ese instrumento, o sea, cómo lo construyeron, sobre todo cómo lo validaron. Por lo general uno hace triangulación teórica. Entonces hay que poner esa descripción muy detallada allí, soportada con autores que me digan a mí que es una triangulación teórica. En la universidad las triangulaciones teóricas ustedes lo hacen con las matrices cuando, ¿se acuerdan cuando Mónica nos explicó cómo ella validó su instrumento? Igual pues volvemos a recordarlo dentro de un mes. Entonces ustedes muestran ahí la matriz, como ustedes validaron a nivel teórico. También se hace la triangulación por pares, ¿cierto? La validación por pares, que en este caso sería que el asesor lo valide y el coordinador de investigación u otros docentes que sean expertos en el tema y que a mí me validen ese instrumento. O que recuerden que yo también puedo tomar de otro estudio que yo me encontré una guía de entrevista ya validada, muy similar a mi investigación. Yo tengo que pedirle el permiso a ese investigador con una carta y lo tengo que mostrar ante los pares de que me lo permitió utilizar y yo lo ajusto, porque me ahorro, digamos así, todo ese ejercicio de triangulación, de validez, eso también es viable. Y también tengo que contar en esa inscripción cómo hice para aplicar el instrumento, ¿cierto? Es muy importante. Recuerde que todo instrumento, a pesar de que yo lo valide teóricamente, también tengo que hacer la prueba piloto, siempre tengo que hacer una prueba piloto, ajustar las preguntas, ajustar todo el ejercicio, y lo tengo que contar allí teóricamente, ¿cierto? Y metodológicamente, cómo lo hice en mi documento. Pues muy, muy rápido. Entonces uno dice, bueno, yo apliqué el instrumento a una unidad de trabajo de tantas personas, que deben tener las mismas características que la población en general, que mi unidad de análisis. Y ya digo cómo hice la prueba piloto, cómo convoqué a la población, qué pasó allí. Entonces muy rápidamente, pero lo tengo que contar. Bueno, entonces revisamos las fases metodológicas. Las fases metodológicas dependen pues de cada quien, de cómo hizo su ejercicio, pero por lo general eso es lo que cualquier investigador haría. Donde en mi primera fase siempre la revisión teórica y conceptual de esas, y categorial pues de mis dos conceptos macro. En la segunda fase uno cuenta cómo hizo todo ese diseño de instrumentos, todo lo que yo les decía ahorita, cómo lo validé, la triangulación, la puesta de la prueba piloto y demás. En la tercera fase, como yo ya calibré los instrumentos, entonces yo ya voy al trabajo de campo, entonces tengo que decir
cómo lo desarrollé, cómo lo hice. Digamos el caso de ahorita la compañera que decía en su empresa, ella ahí en esta fase va a contar que solicitó los permisos a las jefes, que en una reunión previa que tenían o después de esa reunión que tenían los colaboradores lo hizo allí, aprovechó ese espacio para aplicar los instrumentos, bueno, cuenta cómo lo hizo. Luego en la cuarta fase, pues informamos o contamos cómo se organizó esa información. Si, cómo hice para transcribir las entrevistas, si utilicé un transcriptor manual o un software, qué matrices hice, cómo organicé esa información, digamos los que van a hacer narrativas. La misma narrativa a mí me indica cómo hago esa organización de la información, cómo la clasifico, cómo la organizo, cómo extraigo esos conceptos fundamentales, esas categorías emergentes y demás. Y en la quinta fase yo ahí cuento cómo hice el proceso de difusión, digamos, vuelve al tema de la compañera que va a hacer el trabajo en la propia empresa. Ella aquí va a contar que cuando ya termine todo el proceso, pues tiene que hacer un espacio de difusión, de contarle a los jefes, a toda la empresa de qué encontró y qué plan de acción se seguiría. Yo también puedo decir que mi difusión va a ser un espacio como Rexy, va a ser una ponencia, va a ser un artículo, y que obviamente todas, como ustedes van a graduar por investigación, pues tienen que hacer su ponencia ante la universidad y ante los jurados que le deleguen para poder aprobar ese proceso. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Listo. Vamos a la Sí. población. Entonces, cada uno, o sea, los que van a trabajar con bomberos, los que van a trabajar con el psiquiatra, con la población de Chinchinaca, Soyaqui, los policías, bueno, esos son todas las personas, digamos, todos los policías que son objeto de estudio, ¿cierto? Con unas ciertas características. O todos los bomberos de Manizales, pues con ciertas características que yo les puedo abordar. O personas, digamos el caso de Jackie en un contexto, que todas las personas, según las investigaciones de cierto rango de edad, son factibles de cometer suicidio. De la unidad de análisis ya determino yo mis categorías analíticas. ¿Qué voy a analizar? Entonces el caso aquí les traía a colación, que yo les he enfatizado que se basen mucho en el trabajo de Mónica, para que se vayan guiando. Es en el caso pues de Mónica, para que tengamos claro esa unidad de análisis, la de ella era la dinámica familiar del parricida, pero mire con la característica que cumple la condena en la ciudad de Manizales, no es cualquier parricida, sino que su contexto es la ciudad de Manizales y deben estar cumpliendo una condena, no que ya salieron, porque yo también puedo tener esa población, puedo hacer análisis de un parricida, pero que ya cumplió la condena y que salió a ver cómo es su vida. En el caso de ella es que está cumpliendo la condena, entonces tiene que ser uno muy claro en ese ejercicio. Y ya la unidad de trabajo es donde yo ya cuento, si yo tengo un poco de bomberos, hay 100, pero yo no puedo trabajar con 100, entonces 4, si es un estudio de caso, 5, o el mismo diseño me lo dice, entonces yo ya voy a poner aquí qué personas, si es un caso, tengo que decir cuántos casos, o los que hacen relatos de vida narrativa, entonces con cuántas personas me reuní, que también el relato de vida es muy preciso, no puede ser un mundo de gente, no poquitas, 5, 6. Entonces yo ya tengo que especificar sus características. Para el ejemplo puntual que era Mónica, entonces ella trabajó con 4 hombres que estaban sentenciados por el delito de parricidio, que se encuentran pagando esa condena en la cárcel de la ciudad de Manizales, y también las familias, ¿cierto? Ella también entrevistó a sus familias. Eso uno tiene que precisar, entonces vamos bajando toda la población posible, investigar como objeto de estudio desde mi característica, desde esta unidad de análisis que yo precisé, y con las especificidades propias de la categoría analítica, como yo les digo. Para este caso son personas que están cumpliendo la condena, no que antes, porque yo también puedo decir, en el momento que hicieron el delito, mientras los sentencias, también los podría investigar. Pero entonces uno como investigador es el que determina la unidad de análisis como tal. ¿Claros hasta ahí? Profe, una pregunta. En mi Sí. caso, ¿con cuántas personas más o menos lo podría hacer? Bueno, entonces necesitas varias, porque como lo tuyo es para hacer una cartilla, hay que sacar todo el costumbrismo. Entonces, en el caso suyo, 20 personas, de 15 para adelante, sí necesitan Listo. varias. Muchas gracias. Pero tampoco pues 30, 50, no. No siempre tiene que hacer como un corte, ¿cierto? Pero que sean
tienen que ser adultos mayores, que sean funcionales, donde ese es su criterio de selección. Entonces, uno para hacer esa unidad de trabajo tiene que determinar un criterio de selección, o sea, de toda esa población de los 100 bomberos que hay, ¿por qué elegí los 4 o los 5? O el caso de Cristina, todos los adultos mayores en Chinchiná que son factibles de contarme la historia del municipio, porque son unos 15. Porque tienen que tener unas especificidades. Entonces yo soy la que determino. Y eso tiene que ser muy claro para que haya la coherencia metodológica de los resultados de mi investigación. Entonces yo soy la que determino esas condiciones. Entonces para el caso de Mónica, que son los ejercicios que estamos poniendo como ejemplo, para ella el criterio de selección fueron esos 4 hombres. Ella los seleccionó de manera intencionada. ¿A raíz de qué? De su historia, o sea, de esa sentencia que le dieron, y que cumplieran esos requisitos, o sea, que estuvieran sentenciados y tuvieran esa condena ya lista, que lo estén pagando en la ciudad de Manizales, y tuvieron esos criterios, o sea, personas que hayan tenido esa conducta delictiva por parricidio, o sea, no que asesinó a cualquier persona, no, un familiar. Y determinamos que familiar en primero o segundo grado, y que esté cumpliendo esa condena. Pero entonces es muy importante decir que, digamos, ella en su caso fue intencionada, porque ella fue a la cárcel, y de todos había muy poquitos, solo habían como 7 parricidias, pero uno de ellos se negó a prestarse para ser entrevistado, y el otro lo trasladaron, entonces no fue posible, quedaron esos 4 intencionados, pues porque no había más, digámoslo así. Entonces eso se llama una selección intencionada, y porque también la psicóloga o el que dice, mire, los parricidas son estos 4, no hay más, eso se llama también intencionado. En el caso de Cristina que me preguntaba, entonces como son adultos mayores, un criterio de selección aquí fundamental, es decir, que sea funcional, ¿cierto? Porque si un viejito tiene Alzheimer o está institucionalizado, pues no se puede, hasta también cierto rango de edad, porque 80, 90, pues no, entre los 65 y 75, ¿cierto? Que conozca el municipio, que sea oriundo de la ciudad. Eso uno tiene que tener sus criterios, porque cualquiera no, el viejito que llegó a pasear y me va a contar, no es un criterio de selección, tengo que precisarlo, porque eso depende la validez y la confiabilidad de la información. Bueno, ya vamos acabando. Por último, el último grueso del marco metodológico es que es el análisis y la interpretación de la información. Ustedes deben contar cómo realizaron este ejercicio. Entonces deben contar cómo fue todo ese proceso de análisis, o sea, cómo hicieron la transcripción, esa construcción de esas matrices, si lo hicieron manual, si lo hicieron con un software, todo ese análisis, cómo lo realizaron, con base en qué procedimiento. Por eso, ahí en el Classroom está un libro que es muy importante, que es el de análisis cualitativo de Graham, ahí está, y tiene el capítulo, creo que es el 5, que nos determina muy bien todo ese proceso de análisis de datos cualitativos, porque son cualitativos. Y también yo tengo que decir si todo ese análisis, si yo también me apoyé en un software, digamos los que van a hacer narrativas, necesariamente necesitamos Atlas TI, porque como es tanta la información, el Atlas TI pues nos ayuda a organizar mucho más eso. Entonces uno también contaría aquí cómo lo hizo, ese análisis. Y obviamente, si uno dice, no, yo utilicé Atlas TI, no solo es quedarme así, solo el software, no tengo que decir que hice las nubes categoriales y esas nubes que hice otras subcategorías, y entonces hice la red semántica, bueno, todo lo que implica ese ejercicio. Entonces hasta acá sería pues todo lo que es el marco metodológico, que me alegra mucho que en la mayoría de ustedes pues ya queda preciso cuál va a ser su diseño, y que ustedes lo vayan, lo importante con esto es que ustedes vayan ahondando. Les enfatizo mucho los criterios de la unidad de trabajo, que la tengan muy clara. Como decía muy bien Edwin, ya hemos hablado, ya hemos mirado personas de la Cruz Roja, entonces también en el caso de Edwin yo diría que y también de bomberos sería unidad de trabajos intencionadas, ¿cierto? Porque uno le diría al jefe, bueno, de todos estos, ¿con quién puedo trabajar? Entonces, intencionado, porque él va a decir, con este, y que también el bombero, el policía, el de la Cruz Roja se preste. Entonces sería una unidad de análisis, de trabajo, perdón, intencional. Bueno, entonces ahorita se lo doy la palabra a Edwin, le agradezco mucho su presencia acá, él nos va a motivar. Pues yo le cuento a Edwin que ya les estoy compartiendo, pero pues así solamente la información de que ya empezamos con Rexe,
Ariadna también nos motivó, pero pues la información no se la hemos dado para que tú nos cuentes qué es lo que hay que hacer, hasta cuándo, cómo es la inscripción, que nos motives y nos indiques. Muchas gracias, Edu. Profe, Sí, dime. profe, una pregunta, quedé con una duda. En la diapositiva número 1 que nos mostraste donde decía la investigación cualitativa y la definición, esa definición tenemos que colocarla pues basada en un autor, pero la definición es sobre cualitativa o sobre la Exacto, definición. Ah, sí. listo. Se dice, mi investigación es cualitativa, entonces el paradigma cualitativo se define según Sampieri, ta, 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 ta. Así, Listo, profe. Muchas gracias, muy amable. a ti muy amable. Listo, Mauricio, muchas gracias. Profe, me voy a conectar desde el teléfono porque tengo acá problemas como con el audio, entonces puedo unirme en este momento. Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a la profe Ana entonces por la invitación. Yo rápidamente entonces les voy a contar un poco de las generalidades frente al evento REDSI. En este caso, pues, bueno, profe, antes de empezar quisiera pues preguntar si todas las personas que hay acá pues en el momento en la sala tienen su proyecto de investigación, sea porque lo manejen de manera personal o hayan proyectos grupales. Sí, todos tienen su proyecto, sí. Listo, entonces, el próximo evento de REDSI se va a celebrar, permítanme un momento, ya estoy llegando acá a las fechas, se va a celebrar el próximo 26 de mayo, voy a proyectar acá en este momento para que podamos tener presentes las fechas. Bueno, entonces ahora sí, el evento de REDSI se va a celebrar el próximo 26 de mayo, se va a tener pues las dos modalidades de presentación, tanto ponencias, o sea, para proyectos en curso o terminados, o póster. En la convocatoria finaliza el próximo 26 de abril, el lunes 26 de abril. Para la convocatoria, pues debemos de tener presentes el documento que se envía allí, pues, de la elaboración del proyecto, que anteriormente, pues, no sé si todos allí, acá ya hayan tenido la posibilidad de participar en algún otro evento de investigación anteriormente, o si esta va a ser la primera experiencia que se tiene. Entonces, esta es la guía de elaboración del documento que se presenta pues para la ponencia, sea proyecto en curso terminado. Adicional a ello, también se debe adjuntar allí en el momento de hacer la inscripción la carta de aval, en este caso firmada por la líder del semillero, que sería la profesora Ana María. Entonces, previamente, profe, pues la intención es de que podamos hacer pues un encuentro o tener, pues sea de manera individual o de manera grupal, pero en el que podamos revisar los proyectos de investigación, o sea, que garanticemos de que los proyectos que se envíen allí pues a la presentación de REDSI, al evento de REDSI, pues tengan una muy buena calificación y pues que ojalá puedan pasar también al evento nacional. Entonces la idea es de que también podamos tener presente, profe, programar ese encuentro y que podamos también mirar que las retroalimentaciones que se han hecho en eventos anteriores, pues efectivamente se hayan aplicado en el momento, se hayan hecho pues las correcciones y las sugerencias que se dieron con anterioridad. Para esta carta, pues también está allí en el link de Rexi, ya al finalizar, la profesora, pues yo ya se lo compartí a la profe, de igual forma, pues se lo enviaría a Ariadna con el fin de que lo pueda replicar allí al grupo. En el link de la página, pues encontraremos no solamente las fechas, que es ese formato de cronograma de actividades, sino que está toda la información en general y allí estarían los formatos para descargar, el formato para presentar el proyecto, la carta pues que se envía. La idea es de que nosotros descarguemos la carta, cada uno de nosotros descargamos la carta y le iniciamos los datos acá con nuestro nombre, nuestros proyectos de investigación y ya se la enviamos a la profe Ana para que ella pues verifique que todo está en orden y la firme, ponga pues allí su firma digital para que nos la devuelva y la podamos cargar allí. Y allí también está pues el enlace para realizar la inscripción.
Entonces recordemos que tenemos hasta el próximo lunes 26 de abril para que terminemos de ajustar nuestros proyectos. De igual forma, pues tanto la profesora Ana como yo quedaremos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan, y pues la idea es de que podamos tener una muy buena participación allí por parte del semillero de investigación. Ariana, pues el año pasado también que tuvo la posibilidad de participar, ella tuvo un reconocimiento especial, no solamente pues por esos reconocimientos, sino porque la certificación pues también nos abre, nos posibilita muchos escenarios desde nuestro perfil profesional. Entonces allí está la invitación para que todos participen. Bueno, profe, no sé de pronto los Gracias. compañeros, qué duda, qué inquietud tengan para que aprovechemos en este momento el espacio. No, Edwin, muchas gracias, Mauro, por la información y sí, como les había comentado al principio a mis compañeros, pues la idea es movilizarnos. Sé que ya todos tenemos un avance muy grande, pero pues a arriesgarnos, como les decía, a participar en este tipo de eventos es muy, muy, muy gratificante y pues yo creo que hay muy buen material aquí en el semillero para que podamos hacer una buena representación y muchas gracias por toda la información. Listo, claro que sí. Entonces, pues ya la profesora o yo en un momento pues replicaré el link a tu WhatsApp para que entonces lo puedas allí compartir también con los compañeros. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda, alguna inquietud frente a las fechas, frente a la información. De pronto aquí alguien de los que acá no ha participado anteriormente en Red, sí. No, yo no he participado. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Ospina y yo no he participado en RESI. Hola, buenas noches, Jacqueline. Listo. Entonces, en este caso, esta va a ser tu primera experiencia. Es muy importante que todos, haciendo parte del semillero, pues podamos tener la certificación de participar en un evento como estos. Adicional a eso, es muy importante tener presente de que la red sí, precisamente, pues por su avance, las van a publicar las memorias. Esas publicaciones también nos van a servir a nosotros a futuro y la intención es pues de que podamos tener allí también la experiencia. Entonces, Jacqueline, quedamos atentos, pues la profesora Ana, Ariana y yo, pues para que de igual forma, en el momento que lo requieras, la idea es de que podamos descargar todos este formato, ojalá ahorita mismo, si es posible. Es más, voy a compartir el link acá por el chat para que podamos empezar a migrar la información de nuestros proyectos allá a estas plantillas y podamos empezar a movilizar pues pronto la inscripción. La idea es de que una vez pasemos la información, cualquier duda, inquietud que tengan, pues nos la hagan saber y ya pues no sé la profesora entonces pues qué espacio o cómo de pronto podemos organizar para que podamos tener como esa revisión previa, profe, a los proyectos, de pronto para hacer algunas sugerencias y poder tener ese momento de preparación. Muchas gracias, Edwin, por tu disposición. Pues yo propondría como un drive, ¿cierto? Hacer una carpeta en el drive para que todos lo suban y tengamos más fácil acceso a ellos. Y espero pues que todos participen. Yo creo que en un primer momento sería eso, definir quiénes van a participar. Ya allí, pues, Ariana de pronto crearía un drive para que subamos la información pues básica, o sea, la información de contacto y al final, como tú lo dices, el espacio para que suban el proyecto. Una vez ya se tenga, pues entonces se hace esa revisión allí pues del documento y ya pues en caso tal de haber alguna corrección o no sé, profe, si prefieras hacerlo de manera individual y pues poder hacer esa corrección en el momento antes de la ponencia. Igual forma, hay que tener presente algo, de que es que la inscripción es hasta el 26 de abril, pero la ponencia va a ser el 26 de mayo, o sea que tenemos un tiempo más de preparación. Pero sí debemos de tener muy presente que el documento que enviemos pues a la red sí debe ser un documento muy bien ajustado, porque también por eso va a haber una fase de evaluación de cumplimiento de los requisitos mínimos. Entonces, por eso, profe, pues debemos de revisarlos y ya de igual forma luego tendremos el espacio para que nos podamos preparar. Dale, me parece muy bien. Sí, muchas gracias. No, yo sé que todos van a participar. Eso es muy importante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto tiene uno que tener, digamos, en el proyecto desarrollado para poderse presentar?
No, recuerda que es póster. Entonces, como yo les decía al principio, como todos están en construcción, yo creo que hasta el momento todos serían póster. No tendríamos ponencia. Ah, ya. Miremos entonces, No es muy incipiente, entonces no hay problema, porque como es la mire, idea, poner el título, los objetivos, planteamiento del problema, entonces no, es más yo voy sencillito. entonces en este Bueno, momento a mirarlo. O sea, miremoslo acá en este momento. listo, muchas gracias. Ese es el documento que se debe enviar para póster. El póster se maneja de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? De que no se hace una presentación allí en el momento en vivo, sino que se envía la presentación y pues no sé, no he leído muy bien si de pronto uno debe enviar un video pues como haciendo la presentación de ella, pero ya vamos a verificarlo. Entonces, esta es la información o lo que, respondiendo a la pregunta de Cristina de que hasta qué punto se debe llevar en el momento de la investigación. Entonces, debe ir el título, resumen, palabras claves, planteamiento del problema. Bueno, pues seguramente acá pues todos, o no sé si de pronto alguien está haciendo una investigación cuantitativa, abreviaturas, acrónimos, objetivos, metodología, unos posibles resultados esperados y las referencias bibliográficas. Y en la plantilla, pues Salomé, hasta la de la ponencia, permítame descargo la de los póster. De esta manera sería el póster. Entonces, pues allí está esos serían los puntos que deben de ir allí y de esa manera, pues dando respuesta a lo que preguntaba Cristina, hasta qué momento debe ir el proyecto de investigación. Entonces, de igual forma, allí en el link están como lo acaban de verificar todas las plantillas y toda la información para que lo podamos tener presente. Mauro, Bueno, Muchas mi duda gracias por la es, explicación. sí, muchas gracias. Mi duda es como algunos están haciendo monografía, yo creo que si no, no aplica, ¿cierto? Monografía no aplica para esto. Debería Profe, no. pues no sé de pronto si se puede pues allí incluir en la parte de póster, de pronto preguntarlo con el profesor Sebastián o la profesora Olga para que ellos lo puedan allí pues escalar, que son las personas encargadas en la red, sí. ¿Usted que ha tenido esa experiencia en otros eventos, ha escuchado alguna vez una monografía, sí, que le hayan presentado? Pues porque yo no. No, no, profe, la verdad no. Normalmente esas dos modalidades, ponencia o póster. Y en la ponencia pues incluye lo que son proyectos en curso o terminados. Y en póster pues precisamente porque van en un estado, porque apenas van pues, no han empezado con la metodología esa aún. Mauro, yo quería sumar algo que tú dijiste ahora, que era acerca de si de la manera sincrónica que se hace en póster. Y pues lo que hay que tener en cuenta es que como está muy cerca la publicación de los resultados al evento, ¿cierto? Entonces cuando se hace, pues lo mejor es tener listo como tal el video o cómo se va a estructurar, porque sí hay que hacer un video con el póster como siempre pues se realizó. Y en este caso, pues las recomendaciones, si quieren, con mucho gusto, pues podemos hacerlo como se hizo el año pasado, las recomendaciones de cómo se debe hacer, pues como el correcto video, porque pues aprendí muchísimo cometiendo errores también y aprendiendo pues de lo que nos decían los jurados con respecto a cómo se debe estructurar el video, que es muy importante. Listo, pues no sé, a mí me queda acá como la duda. Yo creo que en este caso efectivamente el póster también va a ser de manera sincrónica, por lo que acá pues especifica de que son 15 minutos de exposición y 5 minutos de retroalimentación por expertos. O sea, no creo que... ¿Cómo harían la retroalimentación? Pues, profe, no sé si de pronto allí Pues nos en puede el caso aclarar. era que, pues no sé, ahí no está la información, tú no la tienes,
porque así fue, o sea, ellos veían el video, se sube a YouTube, ellos lo suben y en el horario que lo ponen, ellos van al video y hacen la retroalimentación en los comentarios, así se Ah, hizo el año sí. pasado. Y hay que estar pendiente para uno responder, sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno, entonces allí está pues la manera de cómo se hace. Allí ya están las plantillas, ya les compartí pues el link allí al grupo, perdón, al chat. La idea es de que lo copien también para que lo puedan tener allí en el grupo por medio del WhatsApp. Y listo, profe, esa es la información entonces. Ya quedaríamos entonces atentos. Listo, muchas gracias. Entonces ya con Ari, que ella cierto, yo le pido el favor a Ariadna, que me ayude ahí como a organizar los que se van a presentar para crear como el drive y listo, y ir haciendo, y la plantilla pues para compartirla en el WhatsApp para que lo vayan organizando. Y ya usted y yo Pues revisamos. allí ya por el link, ya pues el que va a ingresar simplemente descarga la plantilla, profe. Mira, acá están las plantillas. Sí, muchísimas gracias. Sí, claro, profe, ahí estamos entonces coordinando eso. Y valga aclarar ahí en la pantalla que tenía Mauro que pues algunos tenían la duda de por qué no se podían más de tres, o sea, más de dos personas. Y pues en este tipo de eventos pues se promueve también que por investigación sean máximo dos estudiantes, porque eso se tenía como, algunas personas pues deseaban hacerlo en tres y esto, pero o sea, es por protocolo, se lleva como máximo dos. Gracias.